Pedro Moctezuma, Arturo Contreras, bienvenidos. Qué gusto que estén aquí con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, bienvenidos. Pues hablemos de esta propuesta de ustedes que articula a través de una iniciativa de ley ciudadana distintos esfuerzos locales que, hay que decirlo, ya venían sucediendo a contracorriente de una política nacional que ya hemos visto ha sido devastadora en muchos niveles. Pedro, tú has estado involucrado con todo este proceso y te preguntaría de inicio cómo es que se construyó esta iniciativa y bajo qué visión. Bueno, la iniciativa se empezó a construir trabajando en las comunidades para resolver problemas de agua a través de captación de agua de lluvia, rescate de humedales, de canales, lucha en contra de deslaves. Finalmente empezamos a trabajar en planes hídricos, limpieza y rescate de ríos, y cuando se logró un proyecto emblemático aprobado en el Consejo de Cuenca del Valle de México, que fue el rescate del lago Tlahuac-Xico, como bien rescata Arturo en la historia en Albora, ahí sí nos tropezamos con pared, porque aunque fue un acuerdo del Consejo de Cuenca y lo firmaron Marcelo Ebrard, Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, en esa época eran responsables del gobierno de la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo, pues simplemente el dinero se lo clavaron, se desvió, porque los acuerdos del Consejo de Cuenca no son vinculantes. Este era un proyecto que solucionaba el problema para 3 millones de personas en el sureste de la ciudad, que es donde hay más carencia de agua. Iztapalapa, Tláhuac, rescataba el área de Mixquic, en fin. Junto con otros compañeros de todo el país que teníamos experiencias de lucha por el agua, vimos que lo que estaba mal era la propia Ley de Aguas Nacionales, que fue impuesta por Salinas para quedar bien con los gringos, para el Tratado de Libre Comercio, y convirtió el agua en un bien mercantil. Es una ley para la compra-venta de concesiones que llevó a que, de haber 2.500 concesiones entre 1917 y 1992, que surgió la Ley de Aguas Nacionales, en la siguiente década las concesiones ya son 540,000. Entonces el agua está prácticamente concesionada. Entonces un primer problema que vimos era la necesidad de que hubiera democracia, que hubiera vinculación en los planes rectores de los consejos de Cuenca, que en los consejos de Cuenca hubiera la participación de investigadores, de los sabios populares que han manejado el agua en sus comunidades, en sus colonias, participación de mujeres de pueblos originarios, y que estos fueran democráticos con mayoría ciudadana. Asimismo, se propuso poner fin a la contaminación. No solo el que contamina paga unos centavos y al final no le cobran, sino poner fin a este problema. Algo muy importante es también poner fin a la corrupción y a la impunidad que hay actualmente en Conagua y entre las autoridades del agua a nivel estatal y municipal de casi todo el país, con algunas honrosas excepciones. Entonces, para no alargarme mucho, se buscó entonces, desde las experiencias de todo el país, convocar un congreso que fue en el año 2012, y como ya se había reformado el artículo 4 constitucional, que exige el acceso equitativo, o sea, para todos, y sustentable, o sea, para la vida, con participación ciudadana, entonces dijimos, además este artículo planteaba la obligación de que hubiera una ley en 360 días. Dijimos, como los legisladores no están haciendo la ley, la vamos a hacer 400 y pico miembros del Congreso, nos dedicamos a trabajar la ley desde distintas experiencias de todos los rincones del país, y esta ley se presentó por primera vez en 2013. Actualmente ya está en el Congreso de la Unión desde el 4 de febrero de 2020, pero no la han dictaminado, han sido omisos de nuevo. Arturo, tú has documentado este esfuerzo, esta iniciativa, y bueno,
te quiero preguntar, esta ley de aguas nacionales que es caduca y que es obsoleta, ¿tú qué has visto cómo ha dañado a las comunidades, sobre todo estas de estrés hídrico, y muy específicamente en el caso en donde hay embotelladoras de refrescos, de agua, de cervezas que explotan de manera casi indiscriminada e incluso fuera de la normativa este recurso, impidiendo que llegue a los habitantes que se tienen que ver en la necesidad de comprar refresco porque es más barato y más fácil que el agua, causando con ello además terribles problemas de salud que estamos padeciendo ahorita en la pandemia principalmente? Muy buenas noches. Yo creo que, como lo mencionas, una de las cosas más importantes de cómo afecta es que, como lo dijiste, esto no es fuera de la ley, esto es con todas las de la ley. O sea, tenemos embotelladoras refresqueras que tienen concesiones de la Comisión Nacional de Agua para sacar un montón de líquido en comunidades donde es necesario, y lo pueden hacer sin pagar los derechos necesarios, ¿no? Sin pagar los impuestos requeridos, sacando unas ganancias exorbitantes en comparación a lo que pagan por el derecho del agua. Entonces dejan a un montón de comunidades sin el líquido. Es una cosa que pasa, digamos, no solo en la Ciudad de México, ¿no? Sino que se repite en múltiples esquemas muy diferentes en todo el país. Por ejemplo, en la historia que publicamos ahora en Albora, mencionamos varios ejemplos, ¿no? En Guerrero, con la minería, ¿no? Que es una cosa que se repite en todo el país. En la península de Yucatán, lo siento, un poco con lo que son las grandes empresas de producción de carne porcícola, ¿no? Que extraen el agua de los cenotes y las devuelven a los mismos cenotes, y como no se ve porque el agua es subterránea, ¿no? Y tienen una capa de piedra muy gruesa, pues entonces no importa que se estén contaminando constantemente los cenotes, no se ve. Entonces la gente toma agua, los cenotes no solo dotan de agua a más del 80% de Yucatán, sino también de Quintana Roo y de Campeche, otros estados cercanos. Entonces toda esta agua corre de regreso a donde la gente toma agua para beber y para consumir. Entonces digamos que esto se hace con anuencia de la ley, porque la ley excluye a un montón de personas, como lo comentaba Pedro, ¿no? A organizaciones, a pobladores, ¿no? Que tienen algo que decir sobre el agua en sus pueblos, en sus lugares de origen. Claro, Arturo, dices algo que es clave, que es el problema central está en el diseño de la ley, y lo que ustedes ahora proponen es un modelo diferente de gestión del agua. Y en ese sentido, Pedro, te preguntaría, ¿cuáles son los instrumentos que plantean en ese nuevo modelo de gestión? Y lo que planteamos, además de estas instancias democratizadas a nivel zonal, regional y nacional, instrumentos como el plan rector obligatorio para todas las regiones, como los dictámenes de afectación sociohídrica. A diferencia de los manifiestos de impacto ambiental actuales, que los paga la empresa, cualquier empresa patito los hace, y son ellos los que los presentan, aquí lo haría el Consejo de Cuenca con gente sin conflicto de interés. Estos son dictámenes de impacto sociohídrico ambiental. También estamos proponiendo dictámenes de regiones con estrés hídrico. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que vamos camino al colapso. Es el caso también de La Laguna con la arsenización, es el caso de Mexicali. Entonces, que en estas en estas regiones se priorice el uso doméstico familiar, que se garantice el derecho humano al agua, a la salud, a la alimentación, y una vez que esta ley de derechos lo haya garantizado, entonces ya para la economía se pueden dar concesiones con el agua restante. Y en algunos casos, simplemente en el caso de la minería tóxica o del fracking, no dar concesiones. Otra instancia muy importante para hacerle contrapeso a la Autoridad del Agua es la propuesta de Contralorías Ciudadanas Autónomas, 100% ciudadanas, que estén vigilando el cumplimiento de los planes, que haya participación, y vigilando las obras que efectivamente se cumplan sin corrupción. Y en dado caso, contar con la capacidad y en convenio con la Secretaría de la Función Pública
para castigar a los que infrinjan la ley. Arturo, y finalmente el paso de la sociedad aquí, las escuelitas del agua, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que me lo mencionaras porque es muy, muy importante. Bueno, las escuelitas del agua, yo creo que Pedro podría hablar muchísimo más del tema. Es un esfuerzo que hacen a partir de Agua para Todos, para que todas estas personas que estén interesadas en crear sus propios sistemas de gestión del agua, es decir, digamos que en la Ciudad de México nos da agua SACMEX, ¿no? El sistema de aguas de la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, en Tecámac, Estado de México, a falta de un agente de gobierno, el gobierno del Estado de México nunca mandó a alguien que les arreglara los tubos y que les pusiera un sistema de agua. La gente se puso de acuerdo para poder ellos mismos gestionar su propio sistema de aguas. Entonces, un poco las escuelitas de agua es que lo que hacen es que agarran este tipo de ejemplos, ¿no? Y les dan todas las herramientas necesarias para saber cómo llevarle el agua a las personas de la manera más eficiente. Y es algo que es una cosa que sucede en todo el territorio nacional, digamos, a falta de estos grandes actores de parte del Estado que ayuden, ¿no? Entonces, es una manera en la que la gente va aprendiendo solita de cómo manejar redes hídricas, de cómo instalar los tubos, de cómo clorarla, de cómo tratarla, ¿no? De cómo tomarla, usarla y después reincorporarla a los mantos freáticos para hacer un uso más sustentable. Entonces creo que estas escuelitas del agua son uno de los grandes aciertos maravillosos que toma Agua para Todos, un poco de la experiencia latinoamericana en el mundo y los trae al contexto mexicano y los aplica, y creo que es un ejemplo de las cosas que se deberían estar haciendo y que se deberían estar escuchando, ¿no? Y que esta ley y hacerla nuestra. Profunda, exactamente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche con este tema fundamental. Fundamental, queridos, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nada más rapidísimo, el 22, como parte de la iniciativa que ustedes están impulsando, el 22 va a pasar algo. Cuéntenos así en 10 segundos. ¿Qué va a pasar el 22 de marzo? Bueno, acciones a lo largo y ancho del país, desde conferencias de prensa, movilizaciones, tomas simbólicas de Conagua, y también se va a anunciar un semáforo. Ahorita estamos todavía en un buen momento para que se discuta el dictamen y se apruebe la Ley General de Aguas, y vamos a aplicarles un semáforo a los legisladores que cumplan con luz verde y a los que no con luz roja, para que en esta época electoral sepamos a quién elegir. Ahí está, pendientes el 22 de marzo. Pedro, Arturo, muchísimas gracias y estaremos en contacto para darle seguimiento a este tema. Muy, muy buenas noches. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Ahí está. Buenas noches.